El Señor esté con todos ustedes. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Después, llamando a sus 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago y su hermano Juan, hijo de Zebedeo. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago, hijo de Alfeo y Tadeo. Simón el cananeo, y Judas Iscariote, que fue el traidor. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos. Vayan más bien en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Curen a los leprosos y demás enfermos. Resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, ejérzanlo pues gratuitamente. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Somos convocados a la casa de Dios en este día del Señor para agradecer a Dios los beneficios que de Él obtenemos y de igual manera para alimentarnos de esta palabra que Él nos regala, recordando que en la palabra de Dios el Señor habla a sus hijos y nos invita, nos exhorta a vivir de acuerdo al compromiso que tenemos con Él. Como se decía al iniciar esta Santa Eucaristía, desde que fuimos bautizados, adquirimos un compromiso con el Señor. De ahí por eso esta responsabilidad, esta obligación de estar cerca de Dios, no alejarnos de Él. Porque así como Él es fiel siempre con nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestros errores, de nuestras limitaciones, Él nos invita también a que nos mantengamos fiel a Él, cumpliendo sobre todo este mandamiento que se refiere a amar a Dios sobre todas las cosas. Quien debe de ocupar el primer lugar en nuestra vida es el Señor. La palabra de Dios nos dice que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, porque lo demás vendrá por añadidura. Y muchas de esas cosas que llegarán por añadidura, muchas veces no son necesarias para ganar el reino de los cielos. Por eso la invitación a no apegarnos a los bienes materiales, a los bienes de este mundo, de esta tierra,
sino a tener nuestra mirada en el reino de Dios. Este reino que se nos promete a cada uno de nosotros y que ya está presente entre nosotros. No es algo que va a llegar, es algo que ya está, solo que no se ha llegado a su plenitud, pero el reino de Dios está presente. Y es lo que decimos cuando rezamos la oración que Cristo enseñó a sus discípulos y que nosotros como discípulos de Él debemos de rezar. Y siempre estamos pidiendo que el reino de Dios se haga presente entre nosotros. Venga a nosotros tu reino. Entonces ese reino de Dios ya está entre nosotros y por lo tanto nosotros estamos llamados a trabajar por él. La vida eterna, la salvación que se nos ofrece a cada uno de nosotros. Y en la palabra de Dios, entonces, el Señor nos recuerda cómo trabajar por ese reino de los cielos. Un compromiso con el Señor, una vida de oración, la escucha de la palabra, la vida sacramental, las obras de caridad, las obras de misericordia, tanto espirituales como también en esta tierra. Esas obras que nos ayudarán a nosotros a alcanzar este reino que Dios nos promete a cada uno de nosotros. En la primera lectura que hemos escuchado el día de hoy, el libro del Éxodo nos habla de que cada uno de nosotros, según el reino de Dios, somos sacerdotes y una nación consagrada. Recordemos que nosotros por el bautismo participamos del sacerdocio común. Entonces cada uno de nosotros que hemos tenido la oportunidad de renacer en las aguas bautismales, recibir el Espíritu Santo y la gracia de Dios que ahí se nos regala, ahí participamos de esta tarea, de esta misión, además de ser profetas y reyes. Estamos llamados a gobernar nuestra vida, estamos llamados a anunciar el Evangelio. Es la misión que Jesús también confía a los que hoy en día elige. Primeramente Dios hay en el Antiguo Testamento a estos hombres que los elige de entre los hombres, los saca del mundo para ponerlos en su pueblo. Nos habla de Moisés, quien nos trae los mandamientos y por medio de él Dios se manifiesta y se da a conocer a su pueblo para pedirle qué hay que hacer para agradar a Dios, cumplir sus mandamientos. Entonces el Señor le confía esta misión a Moisés estando allá en el monte y le dice, esto dirás a la casa de Jacob, esto anunciarás a los hijos de Israel. Y luego le transmite el mensaje que tiene que comunicar a su pueblo. Ustedes han visto cómo castigué a los egipcios y de qué manera los he levantado a ustedes sobre alas de águilas y los he traído a mí. ¿Cuál es el propósito de Dios? Llevarnos a Él. Es que estemos cerca de Él, porque a veces nos apartamos, a veces nos alejamos. Y nos alejamos por nuestros pecados, nos alejamos por nuestros errores, porque le fallamos, no le somos fiel, pero aún en esa infidelidad de nosotros para con Dios, el Señor siempre mantiene fiel su promesa y Él nunca olvida lo que nos ha prometido. Por eso en el Salmo el día de hoy hemos afirmado, el Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Somos la herencia de Dios. Participamos por nuestro bautismo de este pueblo consagrado del Señor. Y luego este sacrificio de Cristo del cual nos habla el apóstol San Pablo,
dirigiéndose a esta comunidad de los romanos. Si la muerte de Cristo nos reconcilió con Dios, mucho más nos reconciliará su vida. Recordemos que Cristo padeció, Cristo sufrió, Cristo se entregó, derramó su sangre en la cruz, murió en la cruz, fue coronado de espina y todo lo hizo por amor a la humanidad. Si este gesto de donación total de Jesús nos ha traído la salvación, con cuánta mayor razón, entonces, la vida de Cristo, que está resucitado, que ha vencido a la muerte, no nos traerá la salvación. Entonces vemos ahí cómo este sacrificio, esta donación, esta vida misma de Jesús que vamos viviendo cerca de Él, nos trae la salvación y nos refleja el amor del Padre. Es lo que el apóstol Pablo nos recuerda y pone de manifiesto en esta segunda lectura que hemos escuchado. Cristo murió por los pecados en el tiempo señalado. Y de esa manera entonces Jesús cumple la voluntad del Padre, hasta tal punto de dar lo más valioso que él tenía, su propia vida, derramar hasta la última gota de su sangre para redimirnos del pecado y sacarnos de la esclavitud. Eso es lo que sucede cuando a Jesús, en el momento de su crucifixión, es traspasado su costado, su corazón, del cual salen estas fuentes, estas agua y la sangre. Ya salía más agua porque ya la sangre la había derramado a lo largo del camino cuando fue azotado. Y entonces en ese momento también nace para nuestra vida de la iglesia estos dos grandes sacramentos que le dan vida, el sacramento del bautismo y también el sacramento de la Eucaristía. Cristo que derrama su sangre por nosotros, Cristo que mediante esta agua que sale de su costado nos recuerda ese nacimiento también a nosotros a una vida de gracia. El Evangelio nos habla de esta elección que hace Jesús de los 12 apóstoles, sus colaboradores. ¿Y qué fue lo que lo llevó a Jesús a elegir a estos 12 hombres para su misión? Jesús veía la necesidad en el pueblo de Dios y por eso escogió estos 12 hombres, los estuvo con él, los envió y les dio también algunas instrucciones. Que lo llevó a Jesús entonces a fijar la mirada en estos hombres, vio que su pueblo estaba como oveja sin pastor, que estaba desamparado. Y luego Jesús ve esta necesidad. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Al ver esta necesidad, Jesús entonces elige a estos 12 colaboradores que de alguna manera le ayudarán a extender el reino de Dios en esta tierra. Y nos pide también a nosotros, cristianos comprometidos, que oremos para que el Señor mande trabajadores a los campos. ¿Cómo hace falta? Hombres y mujeres que lleven el mensaje de Cristo a aquellos lugares donde todavía no lo conocen. Y aunque pareciera que ya todos conocemos a Dios, que todos conocemos el reino de los cielos que se nos predica, pues hay lugares que no se conoce de Jesús. Hay lugares, hay familias, hay personas que han tenido esta oportunidad de escuchar el Evangelio, de hacerlo vida, aceptar esta llamada que Jesús les hace, pero todavía no lo han aceptado. Nosotros como cristianos tenemos esta misión. Y nos habla también el Evangelio el día de hoy de esta misión que le encomienda a estos 12
apóstoles, a quienes se mencionan también en el Evangelio del día de hoy. ¿Y cuál era la autoridad que tenían ellos? Llevaban esta fuerza de expulsar a los espíritus impuros, curar toda clase de enfermedades y dolencias. Era la misión que Jesús le encomendó a estos 12 discípulos. Ellos fueron enviados a los pueblos, a las comunidades, a las aldeas, llevando este mensaje de Jesús y haciendo lo que Jesús les había pedido. Y el Evangelio al finalizar nos recuerda, le dice a los discípulos y nos dice a cada uno de nosotros, lo que gratuitamente han recibido, ejérzanlo pues gratuitamente. El Señor nos ha regalado entonces una misión, el Señor nos ha encomendado una tarea y todo lo que Él nos ha dado lo hemos recibido de Él, no por nuestros méritos, sino por su gran misericordia y por su gran bondad. Entonces lo que el Señor nos ha dado ha sido un regalo que ha puesto en nuestras manos y que nosotros debemos de saberlos administrar, porque al final de nuestra vida el Señor nos pedirá cuenta. Fue lo que hizo con sus discípulos. Al final de su misión, se reunió con ellos. Los discípulos le contaron todo lo que había sucedido. En algunos lugares no pudieron hacer milagros, no pudieron hacer lo que Jesús les había encomendado porque no se abrieron a la gracia de Dios. No tuvieron fe, no creyeron de que los discípulos eran enviados por Jesús. Entonces, si nosotros nos cerramos, si nosotros cerramos nuestro corazón a esta gracia que el Señor nos quiere dar y quiere obrar en nosotros milagros, si nosotros no lo permitimos, entonces no se van a llevar a cabo. Entonces es importante también que haya esta actitud de apertura a la palabra de Dios, al Evangelio, a la gracia que Él nos ofrece. Tengamos esta conciencia entonces de que como discípulos de Jesucristo tenemos esta tarea de evangelizar, de llevar el mensaje que Cristo quiere transmitir por medio de nosotros. ¿De qué manera? A través de nuestras acciones. Si no podemos con nuestras palabras, entonces que nuestro testimonio hable de ese encuentro que hemos tenido con Cristo, que le hemos conocido, que hemos estado con Él, que Él está en nuestro corazón y con esa finalidad acercar a otros al Evangelio que Cristo nos regala y nos da a cada uno de nosotros. Pidamos pues que el Espíritu Santo guíe nuestros pasos y podamos vivir este Evangelio que Cristo nos ha anunciado. Así sea.